que hay mucha expectativa tras el nombramiento del nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Comienzo contigo, Marvin, brevemente, y abro el debate, porque este es un programa es importante por el año en el que estamos, ¿no? Y por ¿sí? la posición que el Departamento de Estado ha sentado en torno al próximo evento electoral que va a haber en el país, específicamente el caso de la reelección presidencial. Él también en las audiencias del Senado mantuvo la posición del Departamento de Estado. Entonces vamos a ver cuánto dura la luna de miel, ¿no? En el sentido de las bienvenidas, los parabienes, ¿verdad? Las pupusas en Olocuilta, para comenzar a hacer ya, digamos, el trabajo diplomático y de presión, obviamente, que entendería yo que es lo que le va a tocar al nuevo embajador de Estados Unidos. Ya tener un embajador que es un representante del gobierno de los Estados Unidos, ya eso forma parte, dijéramos, de una relación normal entre ambos estados. Ahí hemos estado, creo que más de un año con agregados comerciales. Y el hecho de haber ya una persona directamente, los embajadores son los representantes de los estados en cada uno de los países donde están acreditados, implica, dijéramos, que ya se va. Falta una segunda etapa. ¿Sí? La aceptación. El beneplácito. El beneplácito, ¿verdad? diplomáticamente hablando. Es una de las segundas opciones que tienen, falta esa parte, pero dijéramos la situación del lado de los Estados Unidos está terminada, que aún allá el proceso para que pueda ser designado ante que es largo, y ojalá que esto venga a fortalecer las relaciones, sobre todo con un país donde tenés una buena parte de salvadoreños, donde es nuestro principal socio comercial. El embajador es un embajador de carrera, es una persona que después de 25 años vuelve, como él mismo lo afirma, y que se espera mejor estas relaciones de tensión que hemos tenido en los últimos años, que hemos tenido solamente encargados, pero no solamente la parte de la reelección presidencial que ya sentó oposición a Estados Unidos, sino que también en el marco de los derechos humanos, en el de la lucha de la corrupción, cuál va a ser la relación que va a tener este embajador cuando en Estados Unidos están teniendo ahora, bueno, y no solo en Estados Unidos, también ya vimos noticias que en México están haciendo esta misma situación de combate contra los terroristas que han migrado hacia allá, Guatemala, Honduras, Belice, también ya hay situaciones de extradición. Entonces, en esta coyuntura, ¿cuál va a ser el papel? Si van a apoyar la decisión en esta política implementada por el gobierno de seguir prorrogando el régimen, porque los pandilleros están migrando, pero también la seguridad que incluso el mismo embajador, de la cual va a gozar en la actualidad, que no tuvo, me imagino, o que hace cuando 25 años, sí, pero que también cuando estaba hace 25 años no habían sido fortalecidos por los partidos políticos que nos gobernaron en los últimos 25 años. Pero es importante esta relación porque, como lo decía Lic Valdivieso, tenemos más de 3 millones de salvadoreños en esta nación, y es importante mejorar las relaciones, pero yo diría que lo concreto sería que se establecerían, restablecerían esas pero si las hay, En ayer esa- conversaba con el ministro de Hacienda y me decía que hay trabajo. Bueno, el tema del pago de los bonos, que ha sido un punto bien importante, ha sido también una digamos, como una parte bien avalada y apoyada precisamente por estos organismos de los cuales Estados Unidos es socio. No, lo que sucede es que cuando yo me refiero a la cooperación es que había personal y había ayuda económica para fortalecer, digamos, los mecanismos de recaudación del Ministerio de Hacienda, pues ayudándole, O sea, Pero donándole fíjate, Marvin, que, tecnología, bueno, equipo. No, a que eso lo me más- refiero. yo sí esperaría que hubiera en alguna medida algún cambio, porque bajo este mecanismo de trabajo al que él estuvo sujeto hace años también, es precisamente un mecanismo en el cual siempre hubo un combate hacia la corrupción, defensa de los derechos humanos, de la democracia, especialmente para evitar la migración irregular. Sin embargo, también esas especies de contralorías que a veces también había injerencia demasiado, son los que bajo esa luz es que se cometió bastantes actos de corrupción, o se cometieron bastantes actos de corrupción en el pasado, y que no hubo ningún pronunciamiento. Entonces, Y en el por lo presente menos, también, en el por presente. lo menos nosotros, o por lo menos yo sí esperaría que No, en la bueno, actualidad depende. esa Bueno, relación mejore al punto que de mira, señalarlo, pero no ingerir. Mari Carmen Aponte fue Sí. dura y se expresó en contra de la tregua que tenía el presidente Funes. No obstante, la ONU. Bueno, No, bueno, pero la la OEA. ONU es otra no, cosa. pero sí, miren, pero vaya, y sobre los gastos reservados, ¿qué pronunciamiento hubo? Porque eso no fue ningún secreto. Es allá, son Es que, cuestiones miren, internas hay de los países.
ella meterse a decir cómo el gobierno gasta su fondo. Bueno, Europa sí dijo, yo no voy a dar más donaciones hasta que no se elimine la partida secreta. Entonces, te recuerdo que incluso vino el senador. ¿Cómo te explicas que el gobierno gasta cantidades de dinero en lobistas en Estados Unidos? Que podríamos usarlo para hacer escuelitas, hacer baños, eso lo hacen muros. todos los gobiernos lo han hecho. Eso de que no es argumento, Ernesto. De esa manera no, Ernesto. De esa manera, de ese gasto desmedido en lobistas, todo, no lo hacen todos. Entonces, o no lo han hecho todos, de lo que yo sepa. Lo que sí es... Tuvo arena, no tuvo el frente. Lo que pasa es que con el frente tenían sus dudas. Y por eso es que no abrieron mucho las puertas. Pero yo creo que eso los lobistas lo hacen por la clara atención que se... Ahora, ¿cuál es la respuesta de los lobistas? Que los demócratas le cierran la puerta por el maltrato que hicieron con Norma Torres. Sí, entonces, no y los republicanos, unos 2 que 3 son los que lo reciben. Entonces, casi plata perdida. Ahora, a ver, ¿cómo lo va a enfrentar el gobierno de El Salvador al nuevo embajador? Esa es la pregunta. La política exterior de los americanos, tú mejor que nadie la conoce, es la misma, sea republicana o demócrata. Es la exterior, estoy hablando. Cómo se maneja esas relaciones es exactamente la misma. Por supuesto que tiene las aristas que tú decís, los entrelineados que puede haber, lo que está debajo, pero eso ya son matices de cómo se va a dar la relación. Nadie desconoce que hay un poder político en la embajada, lógico. Solo que tenés que entender que existe una bilateralidad en las relaciones. Creo que ese puente es el mayor reto, a mi criterio, que le va a tratar al nuevo embajador de reconstruir nuevamente estas bases que han estado... Es que claro, ahora hay un interlocutor directo. Ahora, en este marco de la llegada del embajador, también, por otro lado, ¿cómo se llama? En Cancillería se estaban recibiendo las credenciales del nuevo embajador ya designado de China. Ajá. Entonces, imagínate eso. El nuevo embajador de Chile ya entregó sus credenciales, fue el miércoles, creo. Y yo lo que creo es que este embajador no viene a darse abrazos. Este embajador viene a señalar y a exigir cumplimiento de sus cosas. Hay algo que a mí me gustaría poner ustedes tienen la bolita mágica. Poner en el debate, que creo que es como el equilibrio, ¿no? Yo creo que El Salvador no debe de dar marcha atrás en sus relaciones con la República Popular China. Y eso es algo que debe de quedar claro, porque ¿Pero quién ha hecho ese planteamiento? Estados Unidos. Estados Unidos tiene Estados Unidos. Pero no puede condicionar. Hay que ver entonces los noticieros internacionales y hay que leer a los analistas internacionales que opinan sobre El Salvador. Bueno, esa es otra cosa, pero estamos hablando posición oficial de gobierno. Así es, me parece no correcto. Los analistas, uno está diciéndote lo correcto. No, o sea, son los senadores. De analistas puede cualquiera recoger la versión que Walter la está dando. Además, Estados Unidos son los senadores de la Comisión de Relaciones Internacionales. Ellos tienen 3 temas en El Salvador, que son la contención de China, que son la migración y el narcotráfico. Estados Unidos tiene que entender que El Salvador tiene derecho a tener relaciones diplomáticas con la Federación Rusa y con la República Popular China. Pero ahora, el otro problema que complicó la relación es lo del tema con el Fondo Monetario Internacional, con el tema Bitcoin. Si hay algo sagrado para los Estados... O sea, por eso mataron a Saddam Hussein y a Gaddafi, porque se metió con el dólar. Entonces, si hay algo que tiene, que es importante para la geopolítica estadounidense, es el dólar. Ellos no querían que se igualara el Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Y eso es lo que bloqueó la certificación del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que tiene que hacer El Salvador es hacer diplomacia. Nos hemos dado cuenta que en El Salvador las cosas están funcionando de una manera bastante distinta. No es lo que siempre se ha hecho, no es lo que se espera según nuestra lógica, según la doctrina, según la historia. No, aquí se está escribiendo cada día diferente y si el embajador no sabe leer o darle una lectura inteligente a eso para tener de la mejor manera relaciones en una coyuntura donde se habla de reelección ya desconocida por Estados Unidos, donde se habla de Bitcoin, que Estados Unidos ve amenazado su dólar, donde se habla de tema de derechos humanos, donde se habla de lista de Engel con corrupción, es una coyuntura bastante difícil en donde no puede entrar con esa doctrina. Porque si entra con esa doctrina, entonces no viene a tender puentes, sino que viene a seguir erosionando lo que ya tenemos erosionado. Tenemos los salvadoreños, tenemos las relaciones comerciales, lo menos que le podemos desear es todo el éxito a este embajador que fue
tiene todas las credenciales para hacerlo, es un embajador de carrera, tiene su experiencia, y lo más importante, conoce la idiosincrasia de nuestro pueblo. Entonces yo creo que puede jugar el papel de buen diplomático para acercar a ambas naciones. Las nuevas regulaciones en el tema del tránsito viene siendo como un punto también bastante neurálgico en lo que respecta al nuevo valor que han incurrido las infracciones de tránsito. A ver, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes alrededor de todo esto? Abrimos el debate porque hay quienes piensan que esto de alguna manera viene a generar y a despertar un poquito más la discrecionalidad para fomentar lo que antes era la mordida, ¿verdad? Toda ley tiene un reglamento que lo desarrolla. Cuando se construye una ley, existen lo que los abogados conocemos como reserva de ley, porque se remite al principio de legalidad. Todo tiene que estar establecido expresamente en la ley. Sin embargo, en esta nueva normativa que se aprobó, en mi criterio, hay dos, creo que es el artículo 2 de la reforma, donde prácticamente se faculta al Viceministerio de Transporte para crear otras autoridades en la aplicación de la ley. Eso no se puede. ¿Por qué razón? Porque solo la ley puede determinar, y en un primer inciso dice, ¿quiénes van a aplicar esta ley? La va a aplicar la Policía Nacional y los delegados de tránsito. Punto. Esta ley la van a aplicar desde Perquín hasta Tacuba y en Aguachapán. Sí. Es decir, ¿quién la va? Por ejemplo, para mí se cierra ya la importación de llantas usadas en este país. Porque hay una esquela que te dice que se prohíbe con llanta lisa andar el vehículo. ¿Y quién determina lo liso de la llanta? Por muy ligeramente usada que esté. Ya está usada, ya está demasiado. Mire, pero ese es, bueno, hay un montón de casos sobre esto de esta ley, y bueno, Julio la ha desmenuzado. Al principio dijo que era una buena herramienta y después ha explicado. Lo sigo sosteniendo. No, pero después te la acabas toda, pues, entonces está bien. Yo estoy de acuerdo en la lógica, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Te la acabas en qué sentido? Él está diciendo que hay cosas que hay que ponerle... que en el tiempo no va a ser efectiva, pues, porque él dijo, cuando venga la aplicación va a haber el problema, es lo que acabas de decir. No va a ser, pero en toda ley no va a haber excepcionalidades que tú también has Si no, el Código Penal fuera perfecto, nadie cometería delitos. La cosa es que no es integral, lo que quiero decir yo. Mi pregunta, pero ¿han leído ustedes la ley? Sí, yo no, bueno, yo por lo menos todas no, ¿verdad? Pero he leído todos los documentos. Te la puedo ¿Cómo? Claro, opino con propiedad porque le he leído todos los resúmenes que se han publicado. Este periodo de adecuación ojalá les permita a las autoridades reflexionar, modificar aquellas disposiciones que no le van a hacer, y solo termino con el tema pecuniario. El tema pecuniario, estás hablando de que hay un pronto pago del 50%. Con todo respeto, eso lo debería de quitar, porque esto no es un banco. Es decir, si alguien comete la infracción, que pague totalmente, porque quiere decir que si los paga los primeros 5 días, bueno, entonces le voy a hacer una rebaja del 50% más el 4%. Eso no riñe con el artículo de la Constitución que dice que nadie le puede exonerar de pago. Entonces, entendemos, yo sí creo que la única forma de que, aunque a muchos no les gusta, es con el chilillo. Pero entonces estás de acuerdo con el resumen que hice yo de lo tuyo, pues. Sí, la educación vial también exime del pago de multas. Es una buena herramienta para esa quizás es la mejor. Ahora bien, solo cierro con esto. A mí me hubiera gustado también ver en esta ley, para equilibrar las sanciones para aquellos policías y delegados que en el ejercicio de la función se extralimiten. Porque si no, van a crear a alguien con una mentalidad, dale un poquito de poder a una persona, sobre todo al civil que no ha sido formado como el policía. A mí sí me parece que necesitamos como salvadoreños que nos pongan las posiciones bastante difíciles para que respetemos la ley. Aquí yo creo que todos estamos cansados, especialmente, aquí los particulares y transporte público, cuando ven el semáforo que está en verde, pero al otro lado de la calle está tapado, y se dejan pasar y dejan bloqueada completamente la vía, y eso es particulares. Vayan a ver todo el Boulevard Constitución en la mañana, en hora pico. Todo el bulevar es igual, no se puede pasar porque todos los que van por el Boulevard Constitución tapan la bajada de las calles. Pero eso es lo mínimo. Ayer me decía alguien, bueno, pero es que yo no puedo como conductor no cumplir con un horario que me impone mi jefe, porque yo doy la vuelta, llego a tal lugar a tal hora. Bueno, entonces hay que empezar a sancionar
a ese empresario transportista que le exige el cumplimiento, porque miren, aquí una cosa, no se va a adaptar el tráfico al horario del transportista. Aquí el transportista tiene que aceptar que el tráfico es el que manda y hay que adaptarse. Lo de las multas me parecen extremas. Genera sospecha como que el gobierno anduviera anuente de querer recaudar fondos de algún lado, como que el pago de los bonos, ¿verdad?, le dejó las finanzas del Estado en situación crítica. Yo quisiera escuchar, ¿verdad?, de dónde ha sacado el gobierno esos 800 millones para el pago de los bonos, porque hay varias versiones de analistas que preguntan, ¿lo sacó de las pensiones? Para que haya transparencia, que explique por dónde. La conducta que describe tiene que estar de acuerdo a la gravedad de la misma. Si eso no se da, en el caso de tránsito, las multas sí, esa es la finalidad, ser ejemplarizante. Yo en lo que no estoy de acuerdo es que le dispenses el 50%. Dime ya, porque no. La multa es la multa y no puede estar sujeta a un por pronto pago. Bueno, hubieran escuchado, la Asamblea Legislativa hubiera invitado a técnicos, hombre, como a Julio, que les expliquen finalmente, eso ahí. Lo que decía la licenciada, aquí hubo una mezcla, ustedes, voy a tratar para que lo logre digerir los que no son abogados. Sí. Hay la aplicación, porque hay un tema de recursos para impugnarla, no, tendría que haber un programa solo para hacer esto, pero van a aplicar la ley de procedimientos administrativos para hacer efectiva la sanción. Y dentro de la potestad sancionadora que tiene el Estado, ¿verdad?, el primer principio, si no me recuerdo, el 139 de la ley de procedimientos administrativos establece reserva de ley. Yo les recomendaría a todos que tratemos de respetar las normas de tránsito, porque hay una política de cero tolerancia al irrespeto. De la misma forma que se ha aplicado políticas en el pasado por parte de este gobierno, cuando dicen cero tolerancia, es que le van a empezar a poner las leyes en el momento, en el instante mismo. Bueno, incluso la actual, que no es ya la reformada, que todavía no está vigente, incluso esa se está aplicando ya con una política de cero y para tolerancia. Todos, incluso a los funcionarios también, y para todos, que se aplique con igualdad, que no haya distinción. Para todos, vamos a ver si es cierto. Creo que el viceministerio va a tener que capacitar de manera fuerte a los delegados. No me meto con la policía porque se supone que dentro del pensum ellos han tenido todo el tiempo para formarlos a la división de tránsito, que fue una especialidad. De lo contrario, van a tener una aplicabilidad de lo que cree él que pudo haber sido. Informe lo que antes se le llamaba el Internal Affairs de los americanos, que es el policía de los policías. Aquí deberá tener una unidad que fiscalice la actuación de los delegados para evitar cualquier... Y si hay cometimiento de delitos, actos arbitrarios, cohechos. Voy. Eso último, cuidado, señores delegados, pueden cometer el delito de actos arbitrarios si ustedes imponen algo que no está de acuerdo. Aquí me queda claro a mí que en esa ley le dieron copy-paste, porque eso es de Inglaterra. Esa ley está copiada de la ley de Inglaterra. Porque, pues, es decir, Inglaterra tienen el timón al lado derecho. No, es que nosotros tenemos complejos de ingleses, todos manejan a la izquierda. Esa ley es copy-paste y ni siquiera la leyeron. Y para aprobarla, hombre, hubieran llamado técnicos, yo insisto. Creo que este es un llamado para que reflexionen, vean. Hay que modificar, por supuesto que va a haber que modificar, y eso no es ningún problema. Toda ley es perfectible. Yo creo que tienen que sentarse a ver cuáles van a ser de aplicabilidad inmediata, cuáles pueden ser, y por supuesto con una campaña masiva. Pero también que se vete, que es decir, que no quede ahí, porque hay varias leyes como la de trasplante de órganos, que ahí está guardando el sueño de los justos, y no se ha cumplido el plazo constitucional que se le otorga al órgano ejecutivo. Pero si el ejecutivo no lo sanciona, la asamblea debería. Entonces la asamblea tiene que publicar esas leyes que ya pasaron, que no fueron observadas ni tampoco vetadas, sino que tiene que sancionarse.